Ponte cómodo porque hoy vamos a hablar del iPad mini, pero el iPad mini de sexta generación. Este iPad salió en el 2021, lo que quiere decir que ya tiene 5 años de uso. Cuando hablamos normalmente de dispositivos que tienen 5 años de vida ya, la pregunta se vuelve muy sencilla. La pregunta se vuelve muy sencilla. ¿Todavía sirve o ya quedó obsoleto o ya es mejor mirar otras opciones? Pero con este iPad pasa algo que es bastante curioso, porque después de estar utilizando iPads mucho más nuevos, mucho más grandes y evidentemente más potentes, terminé comprando un iPad mini de sexta generación, algo que francamente no esperaba y si te soy sincero ni siquiera es el iPad que más me llamaba la atención. Después de usarlo creo que entendí por qué hay mucha gente realmente que es fan de este producto, que sigue prefiriendo este pequeño iPad, incluso teniendo opciones mucho mejores en cuanto a las características que nos pueden ofrecer. Pero también encontré varias cosas que definitivamente creo que debemos de considerar antes de comprar uno en 2026, utilizándolo como dispositivo personal todos los días. Así que hoy te voy a contar todo esto. Ponte cómodo porque comenzamos. Actualmente yo tengo otro iPad, un iPad Air M2 de 13 pulgadas y probablemente te preguntes por qué me compré un iPad mini. Bueno, pues es que no es que el iPad que yo tenía fuese malo, de hecho es mucho mejor en prácticamente casi todo, salvo algunas excepciones. Cuando tienes un iPad que ya es muy grande, llega un momento en el que empiezas a utilizarlo ya todos los días como si fuera una computadora, ¿sabes? Multitarea, teclado, o sea, ya deja de sentirse por momentos poco a poco como si fuera una tablet. Y creo que eso es lo que me empezó a pasar. Con el iPad mini pasa exactamente todo lo contrario, porque todo el tiempo tú vas a sentir que estás con una tablet, porque es un aparato que sí te transmite eso. Es pequeño, pesa menos de 300 gramos, aun cuando le pones un teclado es bastante cómodo con una mano y prácticamente lo puedes llevar a cualquier lugar. Eso es algo en lo que yo creo que ninguna tablet le gana. Y realmente de manera directa no tiene un competidor con ese tamaño o no lo tenía hasta hace poco, pero los que han salido, por ejemplo Huawei o demás, no tienen todavía el impacto en el mercado ni la popularidad y tampoco es que sean precisamente los que más suelen llamarte la atención. Entonces yo creo que la principal ventaja que llega a tener el iPad mini es que sigue conservando la esencia de ser una tablet pequeña, una tablet portátil, una tablet que sí es cierto que es un poco mejor que tu celular, sobre todo para consumir contenido multimedia, pero sin llegar a tamaños ya muy exagerados. Y mira, vamos a hablar del diseño, porque aquí Apple hizo algo bastante bien. Aunque salió en el 2021, sinceramente no parece un dispositivo que tenga prácticamente 5 años. Tenemos prácticamente el mismo lenguaje de diseño de Apple que tiene en sus otras tablets. Apple continúa utilizando actualmente este diseño, entonces son bordes planos, es USB tipo C, tenemos Touch ID integrado, tenemos el botón superior y una pantalla pues que es de 8,3 pulgadas en diagonal. Y algo muy importante es que el iPad mini actual, la nueva generación, prácticamente conserva las mismas dimensiones, así que visualmente el iPad mini 6, sigue sintiéndose bastante moderno. Tenemos un dispositivo de apenas 293 gramos que prácticamente no pesa, y esto parece un dato insignificante hasta que realmente empiezas a utilizarlo, porque puedes estar acostado viendo YouTube, puedes leer, puedes utilizarlo para redes sociales, puedes jugar, puedes llevarlo en una mochila pequeña y no tienes esa sensación de estar cargando prácticamente una laptop, que para mí aquí está gran parte del encanto de lo que viene a ser este iPad mini. La pantalla es buena, pero aquí empieza a notarse un poco la edad, y es que tenemos una pantalla Liquid Retina IPS de 8.3 pulgadas. La resolución es de 2266 por 1488. Tiene 326 píxeles por pulgada y tiene True Tone P3 y 500 nits de brillo. Sobre el papel sigue siendo una pantalla bastante buena, los colores se ven bien, tiene muy buena resolución, está completamente laminada y para consumir contenido sigue cumpliendo perfectamente. Pero ojo, son 60 Hz y en 2026 esto ya empieza a doler para algunos usuarios, especialmente si vienes de un teléfono de 120 Hz o de un iPad Pro con ProMotion. Cuando haces scroll inmediatamente notas que esto no tiene la misma fluidez. ¿Es inutilizable? La verdad es que no, a veces inclusive creo que hasta exageran con poner eso como un aliciente para no comprarla, pero bueno, sucede porque hay usuarios que sí son muy demandantes con esto. ¿Es inutilizable? Repito, para nada. Después de un rato te acostumbras, pero si eres muy sensible
muy sensible a la tasa de refresco, definitivamente es algo que tienes que considerar. Y además tenemos el famoso efecto de jelly scrolling o de gelatina, que siempre estuvo asociado con esta generación. Personalmente yo no creo que sea una razón suficiente para descartarlo, pero sí es algo que existe y que vale la pena mencionar. En cuanto al efecto jelly, o sea, a mí sí me pasó al principio cuando la compré, después la actualicé y se quitó. Entonces, pues que sepas nada más esa experiencia que tuve en cuanto a eso, pero la pantalla me parece que es buena y cumple bastante bien si no eres demasiado incisivo. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el rendimiento del iPad, porque este iPad viene con el chip Bionic A15, que es el chip que venía en el iPhone 13. Así de viejo se escucha. Desde que salió inclusive yo sí dije, te mamaste Apple, porque pudiste habernos entregado un chip más acorde a la generación de iPhone que estás entregando, y no lo hizo. Y yo sí lo vi como se la jaló. Pero bueno, aquí lo importante es que el chip Bionic A15, que es el chip del iPhone 13, todavía se sigue comportando bien en ciertas tareas. Voy a señalar las obviedades porque... Ay, no las almohadas, compa. No me acabo de levantar, pero sí voy a ser muy sincero, traía gorra hace rato y por eso está así mi pelo, Les decía... Realmente hay cosas que tenemos que entender y es que este iPad, contrario a lo que muchos te van a decir, no está pensado para ser el sustituto de tu ordenador, no está pensado para eso, no está pensado tampoco para que sea un iPad en la que trabajes. Si tú como reviewer estás queriendo utilizar este iPad para editar o para cosas que son demasiado demandantes, estás cagándola durísimo. Este iPad es intermedio entre lo que es un ordenador y tu celular. Busca principalmente, considero yo, hacer el consumo de multimedia más cómodo y sin embargo también busca entregarte la oportunidad de en tareas sencillas o juegos incluso darte una experiencia más cómoda con sus 8 pulgadas de pantalla. Pero en ningún momento el iPad mini busca ser el iPad que sustituya a un ordenador. Y lo digo porque yo he visto muchas reviews de personas que inclusive dicen, es que en este iPad no se puede editar de manera pesada. Pues no, obviamente, ¿en qué estabas pensando? ¿Sí? Entonces, no señores, no va a funcionar así. El iPad con este chip que trae el rendimiento es bueno en juego, se comporta bien. No es definitivamente el más potente y eso lo sabemos, pero se comporta bastante bien. También es cierto que en las aplicaciones del día a día de redes sociales, streaming, contenido multimedia, inclusive sí inteligencia artificial, no la Apple Intelligence, sino las otras aplicaciones, GoodNotes, ChatGPT, Gemini y todas esas, pues también puede servirte para eso. Inclusive puedes comprarle un teclado que tendrás que acostumbrarte al tamaño del teclado porque va a ser más chiquito y pues revisar correos, hacer tareas. Inclusive me parece un buen iPad para estudiantes que utilizan aplicaciones de ofimática, pero no para aquellos usuarios que son más exigentes y requieren algo más. Para eso pues ahí están los chips M1, los chips de Apple Dia Silicon. Esos son los que deben de buscar ustedes. Bueno, y todavía tiene actualizaciones. Aquí tenemos posiblemente uno de los puntos más importantes. Si estás pensando comprarlo usado, recondicionado, el iPad mini 6 sigue teniendo soporte bastante bueno, me parece este punto, porque aún tiene soporte de software y no solamente estamos hablando del iPadOS 26. Apple ya confirmó compatibilidad del iPad mini de sexta generación con iPadOS 27. Así que por lo menos en software este dispositivo todavía tiene vida por delante y esto cambia bastante la conversación, porque no estás comprando un dispositivo viejo que Apple esté a punto de abandonar, todavía continúa dentro de la lista de equipos compatibles. Eso sí, que sepas que hay una ausencia muy importante y es que como te mencioné no tiene Apple Intelligence. El iPad mini 6 tiene A15 y para Apple Intelligence necesitas hardware más reciente. Así que si tienes todas las funciones de inteligencia artificial de Apple, si las quieres, este iPad no es para ti. El iPad mini con A17 Pro sí tiene esa ventaja. Ahora, aquí depende muchísimo de qué tan importantes son esas funciones para ti, porque la mayoría de la neta no usa Apple Intelligence, utilizan ChatGPT, Gemini, Grok, no sé, cualquier otra, ¿no? Porque personalmente, pues yo no creo que Apple Intelligence transforme completamente la experiencia de usar un iPad. Hay mucha gente que ni lo usa, pero sí tienes que saber que estás comprando un dispositivo que se queda fuera de esta parte del ecosistema y probablemente esa diferencia se vuelva más importante conforme pasen los años con alguna función que se saquen de la manga. Además,
Viene también con el Apple Pencil, que es también una ventaja interesante. Es compatible con el Apple Pencil de segunda generación. Se coloca magnéticamente a un costado y se carga directamente desde el iPad. Para tomar notas, hacer anotaciones en documentos o incluso dibujar, este tamaño me parece el más ideal, señores. Yo casi no tomaba notas con el lápiz porque me parecía incómodo con la tablet de 13 pulgadas, pero lo he empezado a hacer bastante con esta porque es muy cómodo. Me parece el mejor dispositivo para tomar notas. Por ejemplo, he tenido los de Samsung, los Galaxy, los Note, los S20 y tantos Ultras, y el S Pen queda cortito, queda chiquito de repente. He tenido las iPad más grandes y queda muy incómodo. Este se siente un cuadernito francés perfecto, o sea, sí es muy cómodo para eso, ¿sabes? Entonces, el problema es que el iPad mini actual utiliza Apple Pencil Pro o Apple Pencil USB-C. Entonces, si ya tienes un Apple Pencil 2 de algún iPad anterior, el Mini 6 puede resultar especialmente interesante por la compatibilidad que tiene. Otro de los problemas que yo le encontré a este dispositivo es el hecho de que tiene un almacenamiento que bastante pobre. Honestamente partía de los 64 GB y 64 GB se quedan muy cortos. Como te menciono, prácticamente este iPad, pues la mayoría de los que vas a encontrar son de 64 GB y sinceramente 64 GB no es que a mí me parezcan poco, es que son pocos. O sea, hay juegos que con 2-3 juegos, sobre todo si la vas a usar para juegos. Si solamente lo quieres para leer y documentos, pues bueno, adelante, lo sorteas. Pero si tú quieres este dispositivo también para juegos, no te sirven 64 GB, ¿eh? Si solamente lo quieres para streaming, navegación, libros y aplicaciones básicas, sí puedes sobrevivir perfectamente. Pero pues con películas, fotografías o juegos se llena bastante rápido. Por eso, si lo vas a comprar, te recomiendo pues sí que cheques nada más esa parte. No es que sea el fin del mundo, también depende, como te digo, para qué lo quieras. La batería me parece que importa más el estado que la edad del modelo, porque Apple anunciaba unas 10 horas de navegación por Wi-Fi o reproducción de video, pero estamos hablando de un dispositivo del 2021. Entonces, si vas a comprar uno usado, es más importante saber cuánto le va a durar la batería, porque obviamente son equipos que ya tienen sus años y no le va a durar lo mismo que al principio. Solamente que sepas esa parte. Entonces, muy importante. Ahora, hay una pregunta: ¿Mini 6 o Mini A17 Pro? Llegamos aquí al verdadero problema, porque actualmente existe un iPad mini más nuevo con el chip A17 Pro, y eso pues es importante. Ese modelo tiene más potencia, tiene Apple Intelligence, tiene almacenamiento de 128 y obviamente tendrá más años de soporte por delante. Pero ¿por qué comprarías el Mini 6? Pues es bien fácil, señores, por el precio. El iPad Mini 6 solamente tiene sentido en 2026 si consigues una muy buena oferta, porque si la diferencia entre el Mini 6 usado y un 17 es pequeña, pues obviamente mejor te estiras un poco, ¿no? Tienes un dispositivo más nuevo y con mayor vida útil. Pero si encuentras un Mini 6 considerablemente más barato, la historia cambia completamente. Y es que los iPad mini, como son muy de nicho, no creas que bajan tanto de precio o que tienen muy buenas ofertas. Entonces, pues la verdad es que para el 90% de las cosas que probablemente harás un iPad mini, el A15 va a seguir siendo suficiente, por lo que si lo encuentras en buena oferta, reacondicionado, seminuevo, me parece que puede estar bastante bien. ¿Para quién sí lo recomiendo y para quién no? Bueno, yo lo recomiendo para personas que vayan, por ejemplo, a leer, ver YouTube, llevarlo de viaje, tomar notas, controlar dispositivos, jugar, utilizarlo como un complemento de tu computadora, o si solamente quieres un iPad por la experiencia y para llevarlo a todos lados, me parece que es el iPad más ideal, porque el tamaño creo que es muy cómodo. ¿Para quién no lo recomiendo? Para aquellas personas que quieren hacer edición pesada, que quieren una pantalla grande, que necesitan mucho almacenamiento, que quieren Apple Intelligence o que quieren reemplazar su computadora con una tablet. Yo creo que ahí este iPad no es el objetivo ni es el target para el que fue creado. Para responder a la pregunta, ¿vale la pena el iPad mini 6 en 2026? Sí, pero depende completamente del precio, porque 5 años después su diseño prácticamente no se siente viejo. El A15 tiene potencia suficiente para lo que un iPad mini está enfocado en ser. La pantalla sigue siendo buena, aunque solamente llega a 60. Tenemos USB-C, tenemos Apple Pencil 2 y sorprendentemente incluso lo mantiene compatible con iPadOS 27. Su mayor problema no es realmente la edad, su problema es que existe un iPad mini más nuevo, pero tiene a su favor el precio. Ahora, sinceramente, ¿para quién es o para quién sí lo recomiendo? Pues para las personas que no quieren reemplazar una computadora, como te dije. Pero bueno, déjame saber en comentarios si tú comprarías un iPad mini, cómo te ha ido. Yo te voy a estar subiendo una serie de videos con este dispositivo sobre mis experiencias. Cuídate mucho, esto fue Torino Tech.